Pues hoy vamos a hablar acerca de la Orden Departamental número 33-19, mediante la cual se establece como prioridad el diseño e implementación de la política de género en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Lo tengo en pantalla y voy a tratar de leer de manera rápida aquellas partes que queremos puntualizar de este documento. No podré leerlo entero, usted podrá pues hacerlo desde su casa o puede imprimirlo. De todas maneras, fíjense lo que queremos destacar aquí. Dice aquí que la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en su artículo 12, establece el enfoque de igualdad de género como un eje transversal de todas las instituciones del Estado dominicano. Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género. Dice que el gobierno dominicano está comprometido con el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales que favorecen las políticas de igualdad y equidad entre los géneros y tiene como una prioridad el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y las metas que se desprenden de esto, incluido el ODS 4, que plantea garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, y el ODS 5 sobre la igualdad entre los géneros. Que se han producido avances en la incorporación del enfoque de igualdad de género en el sistema educativo, pese a lo cual se mantienen importantes brechas de desigualdad, por lo que se hace necesario el diseño y la implementación de una política de género que permee toda la educación preuniversitaria. Dice más, que se hace necesario propiciar en el sistema educativo preuniversitario la perspectiva de igualdad de género como un compromiso de formar desde temprana edad hombres y mujeres aptos para convivir de manera armoniosa que permita sustentar las relaciones entre los géneros en el respeto de los derechos humanos. Que el Ministerio de Educación, MINER, cuenta con la Dirección de Equidad de Género y Desarrollo, responsable de coordinar y velar por la implementación de las políticas educativas con perspectivas de género en el sistema educativo preuniversitario. Que el sistema educativo dominicano es una pieza fundamental para el fomento de una nueva cultura de relación entre los géneros que tome como centro la formación y sensibilización de los niños, niñas y adolescentes, que conlleve a un cambio cultural en las nuevas generaciones. Que para lograr un cambio en el imaginario colectivo hay que desconstruir los estereotipos de género que proporcionan una masculinidad y femineidad que perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres, siendo la escuela portadora de avances o retrocesos. Que es una necesidad la inclusión del enfoque de igualdad de género como eje priorizado en el currículo de todos los niveles de la educación preuniversitaria. Miren aquí, obviamente, en virtud de esas atribuciones que según el ministro se le confiere en el artículo 217, literal C, de la Ley General de Educación número 6697 y su reglamento orgánico, emitido mediante decreto número 645-12, él dicta lo siguiente: entre esas cosas, dice propiciar herramientas pedagógicas que promuevan la perspectiva de género para la construcción de una educación no sexista, o sea, basada en la discriminación en base al sexo, según se entiende, entre los y las diferentes actores y actoras del sistema educativo dominicano. Dice más, trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana en todos los niveles y estratos, y de lo cual no escapa el sistema educativo y sus diferentes actores.
Dice también que el diseño de la política de género es responsabilidad de la Dirección de Equidad de Género y Desarrollo, con la asesoría y acompañamiento de los viceministerios de Planificación y Desarrollo y de Servicio Técnico Pedagógico. Dice que el Ministerio de la Mujer fungirá como entidad asesora para el establecimiento de la política de género. Hasta ahora hemos hecho una lectura rápida sobre los artículos que queremos destacar. Ya usted podrá leerlo más completo, pero a simple lectura pareciera como que en sí la orden departamental no tiene nada de malo. Sin embargo, más adelante usted se va a dar cuenta cuál es el problema en sí que radica en esta orden. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esto? Una vez que se publicó esta orden departamental, reacciones a favor y en contra. Aquí está José Tomás Pérez, embajador de los Estados Unidos, donde en su cuenta de Twitter publicó lo siguiente: que alguien me explique cuál es el pecado que se comete al promover la igualdad de género en las escuelas. No se puede discriminar a un ser humano por haber nacido hombre, mujer, asexual, lesbiana u homosexual. Todo estuvo bien hasta decir mujer, porque sabemos que el hombre o la persona, el ser humano, nace hombre o mujer. Sin embargo, el embajador entiende que hay personas que nacen asexual, lesbiana u homosexual. Esto claramente generó opiniones en contra, personas que le hablaban y se asombraban inclusive de que tuviera pensamientos, ideas como estas. Pero eso es un reflejo, porque pudiéramos poner, diríamos, más comentarios de diferentes personas, el tiempo no nos daría, que si queríamos destacar al menos este y otro más, pero en esta parte, de todas las críticas que recibió, pude indagar más y fíjense la respuesta que él le da a alguien que le dijo claramente de que o es varón o es hembra. Dice: lamento decirte que no es así. Hay mujeres y hombres que nacen en cuerpos equivocados, quisieran ser coherentes con sus fenotipos, pero su corazón les dice otra. No creo en la ideología de género, solo pienso en el respeto que como humanos se merecen. Fíjense que esto es algo totalmente contradictorio, porque cuando hablamos de genotipo, tiene que ver con la genética y el fenotipo es la apariencia. Entonces, esto en sexualidad siempre coinciden, salvo algunas patologías o casos específicos que ya usted conoce. Pudiéramos mencionar los hermafroditas que vienen, nacen con ambos miembros, pero aún allí podemos ver que ellos se definen por uno de los dos. O sea que ese es un ejemplo contundente de que las personas realmente no nacen. Sin ninguna prueba científica, este embajador se atreve a afirmar algo como eso. Pero también otras personas del medio, personas altamente conocidas, proponen y promueven este tipo de orden. Gildalina Tatembracher, una jurista, escritora, documentalista, productora, profesora y activista feminista desde la adolescencia, según nos dice Wikipedia. Oigan lo que ella escribió en un periódico digital. Dice: yo quisiera entender qué hay de malo en eso, lo mismo que preguntó el embajador. Hay sectores que consideran que las mujeres no somos iguales en dignidad y derechos. Se inventan que es un asunto ideológico. Aquí quiero aclarar que en realidad la expresión ideología de género no surge de ellos, de los que los promueven, sino de aquellos que se oponen a este movimiento. Porque con solamente decir que es una ideología, automáticamente se está entendiendo de que no es algo científico. Es un asunto de ideas, de conceptos de un grupo de personas. Y dice allí que establecen como negativa una categoría de análisis que explica cómo a partir de la biología se ha fundado una construcción imaginaria que asume lo masculino como el centro del mundo y a lo femenino como lo alterno y suplementario. A estas alturas de la vida,
todavía logran instalar una manipulación del discurso con una contundencia atroz y truenan como si fuesen dueños de la verdad, las mismas gente que por años ocultaron abusos sexuales contra menores de edad ejercidos por sus representantes y se presentan como redentores, defensores de la familia y salvadores de la humanidad, con un discurso cuyo propósito fundamental es negar derechos, y como tienen mucho dinero y mucha gente pagada, se encargan de seguir propagando el oscurantismo, se olvidan de que un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios, y de que la señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Esto automáticamente nos hace pensar en algo que leímos a su momento, y realmente el artículo 39 de la Constitución establece que todos tenemos derecho, todos tenemos igualdad, no importa que sea hombre o mujer, tenemos la misma igualdad ante la ley. Pero la Biblia también lo presenta así. Nadie se opone a la dignidad de la mujer. El problema está aquí, es que junto con esa lucha por la igualdad de la mujer, que dicho sea de paso, eso ya sería otro tema, hoy en día lo que se reclama a través del feminismo radical son prácticamente privilegios más que derechos, y se han ido a un extremo tal que no es algo ni siquiera justo lo que se está pidiendo, sino más bien un reclamo de privilegio. Eso lo analizaremos después. Pero en esta parte ella está presentando en la orden departamental como que lo único que trata tiene que ver con la mujer, con los derechos de la mujer, y ese no es el punto. ¿Por qué decimos que ese no es el punto? Usted va a ver más adelante cuál es el significado que ellos les dan a la palabra género y a la palabra sexo. Pero mientras tanto, veamos que esto es una orden que se opone totalmente a la Constitución Dominicana. En la sección 2 de los derechos económicos y sociales, el artículo 63 sobre derecho a la educación dice que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones en consecuencia. Pero fíjense cómo dice abajo, la familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores. ¿Quién tiene el derecho? La familia. ¿Qué establece la orden? Que entonces en las escuelas se les va a enseñar a ellos la educación que el ministerio entiende que deben de recibir, y eso totalmente se opone al derecho legítimo que tienen los padres sobre la crianza de sus hijos. Aquí nosotros vemos que otra de las violaciones tiene que ver con la Ley General de Educación, el capítulo 6 de la enseñanza moral y religiosa. Dice el artículo 22, los padres o los tutores tienen el derecho de que sus hijos o pupilos reciban la educación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Esto la orden departamental prácticamente le pasa por encima. Pero el artículo 24 dice también que las escuelas privadas podrán ofrecer formación religiosa y o moral de acuerdo con su ideario pedagógico, respetando siempre la libertad de conciencia y la esencia de la dominicanidad. Pero fíjense, las escuelas privadas tienen la facultad de ofrecer una enseñanza, una formación religiosa o moral basada en su ideario pedagógico. Sin embargo, el Ministerio de Educación quiere imponer lo que se debe de enseñar en ese sentido. Pero también el capítulo 2 sobre el Consejo Nacional de Educación dice el artículo 78 que son funciones y atribuciones del Consejo Nacional de Educación a garantizar que se cumplan los fines y principios de la educación dominicana, definir las políticas generales de la educación nacional en su nivel de incumbencia, y más adelante dice promover el debate nacional para desarrollar planes de desarrollo educativo
y procurar la más amplia participación en él de grupos interesados, de las fuerzas vivas de la comunidad y de los actores del proceso educativo. Entonces, también se le está pasando por encima al Consejo Nacional de Educación, por eso muchas escuelas privadas han salido también a protestar por esta orden departamental que no le ha tomado en cuenta. Pero también dice el capítulo 3 sobre el secretario, ahora se le llama ministro, de Estado de Educación y Cultura. Corresponde al secretario de Estado de Educación y Cultura poner en ejecución la política educativa y las decisiones, óiganlo ahí, que emanen del Consejo Nacional de Educación. ¿De quién ha emanado todo lo que se ha plasmado en la orden departamental? Del mismo ministro. Entonces, nos hace ver a nosotros que posiblemente el ministro y los que le acompañan en esto están totalmente desinformados de lo que establece la misma ley de educación. Obviamente, usted va a encontrar en otros países los mismos términos, las mismas palabras, y es como que si se copiara y no se tomara en cuenta lo que ya está escrito en nuestra Constitución y en nuestra ley de educación. Entonces, esta ley no solamente es inconstitucional, sino que también es engañosa y dañina. Pude analizar en el material documento físico lo siguiente. Política de género aparece 8 veces, equidad de género 5 veces, igualdad de género 5 veces, perspectiva de género 3 veces, enfoque de género 2 veces, estereotipos de género 2 veces. La palabra género aparece 32 veces en el documento y solo una vez se hace referencia a sexo en la expresión educación no sexista, como dije hace un momento, que tiene que ver con la discriminación por causa del sexo. Pero ¿cuál ha sido el dilema más grande? ¿Cuál ha sido el foco de la discusión en todo esto? El término o los términos sexo y género. Aparentemente el documento no te explica ninguno de los dos términos. Sin embargo, ya a través de las diferentes entrevistas que le han hecho a miembros del Ministerio de Educación, han dejado bien claro qué es lo que ellos entienden. Y ahí está. Para ellos, sexo se refiere solamente a los órganos físicos genitales. Y género, lo que el individuo se siente ser. Esto es algo terrible y esto es algo que hay que seguir debatiéndolo. Imagínense entonces que un niño, varón en este caso, se sienta ser la Mujer Maravilla o la Niña Maravilla. Sus padres saben que él no es ninguna mujer, ninguna niña maravilla, pero como lo que establece ahora la orden departamental, no se le puede juzgar por eso, porque eso es lo que él siente ser y lo que hay que simplemente guiarlo en ese proceso. Eso sería totalmente una confusión terrible y por eso decimos que es algo engañoso y dañino. Cuando se habla allí de los derechos de la mujer, de la igualdad, en todo ese sentido, todos estamos de acuerdo en muchas de esas cosas. Sin embargo, al llegar aquí nos damos cuenta que al repetirse tantas veces la expresión o la palabra género, están totalmente tratando precisamente de enfocar a la nueva generación en algo que se nos ha enseñado por muchos años y que la propia naturaleza habla por sí sola. Entonces, como ellos saben que no es algo científico, como ellos saben que no pueden probarlo, están tratando de desconstruir, según como dice allí, los estereotipos de género. Lo que usted entiende como masculino o femenino no es. De ahí entonces que han surgido grupos, comunidades basadas en el término género. Cualquier cosa se le puede llamar género en este caso. Y ellos hablan de cientos de géneros. Al principio nosotros escuchábamos las siglas LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Pero el término ha ido evolucionando, es LGBTI.
También se refiere allí a lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, y también se añade intersexuales. Dice también otra de las siglas conocida, LGBTQ, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y extraños. LGBTA, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y ahora asexuales. Hasta ahora hemos llegado a la LGBTQIA, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, extraños, intersexuales y asexuales. Seguiremos entonces buscando letras del alfabeto para seguir justificando la inmoralidad en todos sus ámbitos. Ahorita va a ser LGBTQIA, Z, X, Y, P, O, todo lo que ellos inventen para tratar de demostrar lamentablemente lo que la palabra de Dios condena. Entonces, nosotros hemos visto varios términos, hemos visto varias implicaciones de sexo y género. Tenemos que saber claramente de que esta orden, por encima de lo que hemos hablado de inconstitucional, de ser engañosa, de ser dañina, claro está, porque fomenta toda clase de inmoralidad, fomenta lo que la palabra de Dios condena, y de aquí podemos encontrar varios textos que nos muestran, y usted lo sabe, que es una orden antibíblica. En Génesis 1:26 dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Automáticamente la orden departamental, bajo lo que se entiende según ellos como género, está derrumbando el modelo de Dios para la familia, el patrón que Dios estableció, los géneros que Dios creó. Dios no ha creado más géneros según ellos dicen. Por eso prefieren separar sexo de género. Eso es una orden antibíblica. Lo es antibíblica no solamente porque contradice la creación de Dios, sino también porque le quita a los padres el derecho de criar a sus hijos, educar a sus hijos, que también la Biblia lo presenta así. Dice Salmos 78, 5 al 6, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres para que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Todo el tiempo la Biblia ha favorecido el hecho de que sean los padres que eduquen a sus hijos. Pero ¿qué dice la orden departamental? Bueno, establece que se hace necesario propiciar en el sistema educativo preuniversitario la perspectiva de igualdad de género como un compromiso de formar desde temprana edad hombres y mujeres. Y esto es algo que algunos estudiosos han evaluado. Yo quiero solamente leer lo que dijo el doctor Paul Thompson. Dice que los primeros años de vida los niños utilizan la parte del cerebro emocional más primitivo, la que es responsable de los procesos de asimilación de conocimientos sin pasar por la razón. Es decir, los niños pequeños cuando aprenden no analizan, solo almacenan los datos obtenidos por repetición o por imitación, asumiendo que todo lo que se le dice es real y verdadero. Usted se sienta con un niño y de repente le dice, yo tengo 4 años igual que tú. El niño se va a reír quizás o no lo va a entender, pero si usted se lo enseña y se lo repite muchas veces, el niño pudiera llegar a pensar que realmente tienes 4 años. Imagínese ahora el Ministerio de Educación tratando a temprana edad a los niños, despertando ideas totalmente contrarias a la razón y a la Biblia. Eso crea una generación corrompida y cada vez más perversa. Es antibíblica porque también dice 1 Corintios 11:12, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Por qué leer este versículo? Se sobreentiende de que aquí se está planteando de que no hay discriminación. Dios no hace discriminación porque no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. El problema es que muchos de esos grupos que defienden la orden departamental
y que son activistas, feministas, llegan al punto de acusar a Dios hasta de machista. Llegan al punto de pensar de que Dios mismo discrimina a las mujeres. Y eso es una pura mentira. Porque Dios siempre le ha dado la dignidad a la mujer que se merece. Y la mujer, al igual que el hombre, es creación de Dios. Por eso la palabra de Dios pone en dignidad delante de él iguales al hombre y a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que la activista feminista se va a un extremo reclamando muchas veces derechos de las mujeres, pero desvirtuando la realidad de que también el hombre tiene derechos. Entonces, hay una lucha para presentar al hombre como lo peor. El hombre y la mujer necesitan de Dios, pero a través de esas ideas que se plasman allí, lo que se quiere empañar, ¿qué es lo que se va a introducir a partir de esa simple palabra? Político de género, enfoque de género, igualdad de género, equidad de género, perspectiva de género. Con esa simple expresión, por ahí se va a desprender todo lo demás. Por tal razón, la orden departamental para nosotros es algo totalmente contrario, opuesto a la razón, a la ciencia, a la Biblia. De manera que si usted va a seguir enseñando eso, o si usted va a seguir apoyando eso, déjeme decirle que en el caso nuestro, con nuestros hijos, no se metan. Nosotros sabemos que esto no ha iniciado en la República Dominicana. Hay países como Chile que se levantaron 2 millones de personas a protestar. Escuchamos que en Perú se le ganó al Estado y se hizo que se frenara este movimiento de la ideología de género. Pero hay algunas fechas que no debo dejar de mencionar para terminar. Y es que en el año 1789 sucedió lo que se conoce como la Revolución Francesa, y de ahí en adelante muchas mujeres comenzaron a reclamar sus derechos. En el año 1960 sucedió la famosa revolución sexual en la segunda mitad del siglo XX, y en el año 1973 la Asociación Psiquiátrica Americana removió la homosexualidad de la categoría de enfermedades mentales, y de ahí pasó a ser conocida como una orientación. Así como ellos, sin ciencia, sin nada, simplemente se pararon allí y la removieron, así ahora quieren remover la idea de que género y sexo son lo mismo. Nosotros también vemos que en el año 1990 la Organización Mundial de la Salud también saca la homosexualidad de la lista de enfermedades, y en el año 1995 se realizó la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la mujer en Beijing. Históricamente podemos ver que este movimiento cada vez sigue creciendo. Nosotros nos ponemos de frente a lo que se quiere presentar, a lo que quiere introducirse en la República Dominicana, y rechazamos contundentemente la orden departamental. Si usted tiene alguna idea que aportar, si usted quisiera compartir este video, hágalo para que de una vez y por todas nuestras familias, nuestras comunidades entiendan lo que bendice a un país es regirse realmente por el diseño de Dios, no por las maquinaciones que el enemigo está plasmando en esto. Con mis hijos no te metas.